Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de abarcar en una hora lo que sería realmente como en 3 horas el taller de traqueostomía, que como lo acaba de comentar el doctor, es uno de los procedimientos que cada vez con más frecuencia se realiza en las unidades de terapia intensiva, a nivel privado como a nivel de sector salud. ¿No la cambian? No agarra el... Ok. Estas son las unidades donde laboro actualmente. Es la unidad médica de alta especialidad, el Hospital de Trauma y Ortopedia Lomas Verdes. Es un hospital de tercer nivel en Naucalpan, Estado de México. Y el Centro Médico ISEMIN, que es algo equivalente a lo que es el ISNE, pero es para trabajadores del Estado de México. Ambas unidades son censables en 220 camas aproximadamente. De lo que les vamos a hablar, el procedimiento. El taller introduciría lo que es una introducción al tema como tal, las técnicas de traqueostomía percutánea que las vamos a ver conjuntamente en el video por el tiempo, el material y los kits que se conocen actualmente y algunos de los artículos, sobre todo a nivel nacional, de lo que se ha hecho hasta la fecha y la práctica. Están confirmando, aquí vamos a ver en maniquís para que conozcan el material. Si alguien gusta acompañarnos, seguramente más tarde vamos a hacer práctica en 2 o 3 pacientes en el Hospital Civil de aquí de Guadalajara. La traqueostomía percutánea debe ser considerada ya actualmente como uno de los del manejo integral del paciente grave. Es un procedimiento cada vez más frecuente en cualquier institución, sobre todo a nivel privado aún por los costos que aparentemente son elevados, pero si lo redunda uno a la práctica, pues bueno, le sale al hospital mucho más económico no mover un paciente y evitar ocupar una sala quirúrgica. El desarrollo de la tecnología ha introducido esta técnica que ha aportado buenos resultados a nivel mundial. Ya está descrito desde el 85 que se vienen haciendo con más frecuencia. En los últimos 7 años es que ha tomado un poco más de auge a nivel nacional. Las indicaciones de la traqueostomía percutánea son exactamente las mismas que de la traqueostomía quirúrgica. La obstrucción de una vía aérea, una intubación translaringia prolongada, una protección de vía aérea a largo plazo, higiene broncopulmonar y para nosotros la facilidad de retirar un paciente de la ventilación mecánica. Las ventajas de la traqueostomía sobre la intubación orotraqueal son la comodidad del paciente, la limpieza pulmonar, reducción del trauma laringio, mejora la higiene oral, disminuye las extubaciones accidentales, disminuye el espacio muerto, la asistencia en el retiro de la ventilación, mejora el cuidado de enfermería y es una vía confiable a largo plazo. ¿Por qué la traqueostomía percutánea? Porque cada vez está demostrando ser un procedimiento seguro en manos, no digamos expertas al 100%, sino quien lo está haciendo, la experiencia se va haciendo realizando el procedimiento. No a la primer procedimiento pues van a poderlo hacer perfectamente, pero si en la técnica apoyan en 5 procedimientos, se supone que está descrito que lo pueden hacer. Quien es quirúrgico lo puede ver, puede leer la técnica y puede empezarlo a hacer. Los estudios que hay actualmente en animales, se habla que el modelo experimental ideal es el perro, porque tiene la tráquea más grande y pueden llegar a hacer hasta 8 procedimientos, que es lo que nosotros hemos hecho en otros talleres con cerdos, con las tráqueas de cerdos, para que practiquen, porque es la misma consistencia de lo que haría uno en el paciente. Económico, o sea, lo que le cuesta a una a las autoridades de nuestros hospitales es decir, pues es que el kit me cuesta casi 4,000 pesos, llámese la marca que ustedes quieran. 3,800, obviamente si lo compran por más
volumen, a las empresas les sale más económico, pero ellos dicen, ah, bueno, tengo el recurso de tener un cirujano, tengo salas quirúrgicas, a mí me da lo mismo que pase un paciente a quirófano a que lo hagan en la cama del paciente, porque lo ven en costos, pero si lo ven en beneficio del paciente, en que no movemos un paciente, evitamos ese riesgo, evitamos el ocupar un cirujano, ayudantes, circulantes, el trasladar un paciente a quirófano, pues ahí es donde el hospital realmente se ahorra mucho. Es de una curva de fácil aprendizaje. Actualmente en Centro Médico ISEMIN, que es donde la realizamos ya con más frecuencia, tenemos residentes nosotros de cirugía, de medicina interna, tenemos internos, e incluso por ahí hasta 1 o 2 enfermeros que yo he visto que tienen ganas de aprender, que casi me describen la técnica, los he dejado hacer alguna vez alguna traqueostomía, obviamente vigilados al 100% por nosotros. Es un procedimiento que se diseñó para ser realizado dentro de la unidad de terapia intensiva, estéticamente con mucho más beneficio a la traqueostomía convencional, que son incisiones, pues como ya lo hemos visto nosotros como intensivistas, enfermeras que son quienes realizan curaciones y todo eso, el estoma de ser de 3 centímetros se hace a 0.5, medio centímetro, sin mayor relevancia para cuando se decanula, deja una cicatriz estética bastante buena. Y menor riesgo de infección, obviamente eso redunda, como nosotros no damos puntos, nada más se queda la cánula, no está fugando tanta secreción como cuando se dan puntos en ambas esquinas de lo que sería la cirugía abierta y pues, menos infectan. ¿Por quién se realiza el procedimiento? Obviamente este procedimiento fue diseñado para personal quirúrgico de primera instancia, pero cuando se empezó a describir la técnica en el 85, pues bueno, quienes empezaron a tener más relevancia en este aspecto fuimos los intensivistas, porque somos los que realizamos actualmente el procedimiento, los otorrinos, anestesiólogos, y pues como les he comentado, o sea, es una curva de muy fácil aprendizaje y pues, o sea, lo puede hacer cualquier persona que tenga interés y que conozca y tenga la capacidad de poder realizar una traqueostomía abierta si así fuera necesario. En donde este procedimiento fue diseñado para ser realizado en la cama del paciente. No se habló de la terapia intensiva de primera instancia, pero pues bueno, o sea, como es donde se tiene la monitorización más adecuada de los pacientes, fue diseñada, ya en artículos posteriores se dice que es para ser realizada en la unidad de terapia intensiva, más sin embargo, pues bueno, en lo personal lo ha hecho en un quirófano cuando me han llamado para hacerla por una vía difícil, que no se puede intubar algún paciente en la unidad de choque. Actualmente también la realizamos nosotros en la unidad de cuidados continuos, o sea, teniendo un monitor y teniendo el equipo adecuado puede ser realizado con seguridad en algún sitio. Contraindicaciones de la traqueostomía. Las absolutas prácticamente nada más sería que el sitio quirúrgico estuviera infectado o no tener experiencia en el procedimiento. Las malformaciones, como lo comentan los artículos, ya se considera una contraindicación relativa porque lo puede hacer uno o una cirugía previa en el mismo sitio, siempre teniendo la experiencia o estando acompañado de personal que pueda realizar el procedimiento abierto si no se pudiera continuar con el procedimiento percutáneo. La relativa a los pacientes pediátricos, que fuera un procedimiento de emergencia, aunque los artículos actuales, incluyendo el del doctor Arzate Villafaña del 2002 del Hospital Militar, pues dicen que no descartan que a futuro sea un procedimiento que se realice como emergencia. Nosotros vemos que cada vez los tiempos se acortan más. Realizamos el procedimiento en 5 o 7 minutos y en lo personal les puedo decir, o sea, teniendo el equipo listo lo hemos hecho en 23 segundos el abordaje de la vía aérea, entonces teniendo experiencia, obviamente a lo mejor más adelante pues se aceptará como emergencia. La inestabilidad hemodinámica del paciente,
No se va a realizar en un paciente que tenga megadosis de aminas, que tenga PIB alto en el ventilador, que tenga deformidades severas, malformaciones, o sea, siempre que el paciente, o sobre todo cuando estamos en la curva de aprendizaje, pues hay que buscar al paciente ideal para que aprendan a hacer el procedimiento, y cuando va evolucionando el personal que lo va realizando, pues lo va haciendo con más seguridad en el tipo de paciente que sea, sean obesos, delgados, con cuellos cortos o con cuellos amplios. Las coagulopatías es algo de lo que a nosotros nos da gusto hacerlo. Por ejemplo, en quirófano pues siempre nos piden, deben de tener arriba de 60,000 plaquetas, debes de tener sangre, plasma, si no, no te lo paso, y por eso muchos pacientes no pasan a quirófano. Nosotros hemos hecho traqueostomías percutáneas con 24,000 plaquetas, y obviamente si hay riesgo de sangrado, vemos que hay sitios potenciales de sangrar, le pasamos plasma en el momento y no hemos tenido complicaciones al respecto. Solo con amplia experiencia, las deformidades anatómicas menores, sobre todo pues traqueostomías previas, que ya el tejido está fibrótico y podemos hacer una falsa vía. Daños en la columna cervical, esto sobre todo en los pacientes que no están fijados. Ahí debe de cuidar la vía aérea una persona que tenga experiencia en el procedimiento de la vía aérea, porque si no, pues, o sea, en una manipulación de ser un franquele, a lo mejor lo hacemos coagulopatías corregibles, lo que les comentaba, si tenemos la seguridad y tenemos pues su plasma y todo, no pasa nada. La obesidad mayor pues no es ya una contraindicación como se comenta en algunos artículos, porque teniendo el acceso a la vía aérea, obviamente el procedimiento pues, se hace sin mayor problema. Y lo que les comentaba, las traqueostomías anteriores. Precaución. Es recomendable cuando se inicia, y así lo hicimos nosotros, usar el uso del broncoscopio en los primeros procedimientos, porque pues ya nos decían, ya estás ahí, sí pasó la aguja, sí ahí está la guía, saca un poquito más tu aguja para que no piques la pared posterior de la tráquea. Entonces ya teniendo experiencia más o menos va calculando uno los pasos del procedimiento y esto nos va dando seguridad. No debe ser realizado por un solo médico, siempre debemos de estar apoyados por otra persona que conozca el procedimiento y quien nos puede intubar un paciente, que sería la emergencia de la vía aérea que no se puede hacer, y si tenemos a alguien que no nos puede intubar un paciente, pues se nos puede morir el paciente. Entonces siempre debe de estar una persona capacitada en lo que es la vía aérea. Las complicaciones que se pueden tener intraoperatorios, la hemorragia. Esta pues regularmente se da por malformaciones, algún vaso accesorio, porque piquemos las yugulares anteriores, el mismo istmo, las cirugías previas como es las traqueostomías o alguna otra cirugía de cuello, pues la misma fibrosis hace que sangre y se puede ver aparatoso el procedimiento cuando realmente no lo es. El paro cardiorrespiratorio, esto regularmente se da si el paciente se decanula y no se tiene la experiencia en recanular al paciente. Neumotórax, una falsa vía, la herniación de los anillos traqueales por la manipulación que se hace, la perforación de la pared posterior. Las posoperatorias inmediatas pueden ser igual, la misma hemorragia que regularmente es de piel o algún vasito pequeño, que sigue sangrando y hay que revisarlo, muchas veces pudiera ser necesario dar a algún punto. Las infecciones de la herida, cuando hacemos la incisión muy amplia y tiene fuga de secreciones, es cuando se nos han llegado a infectar, y así entre comillas, yo no puedo hablar de que tengamos complicaciones nosotros de sitios quirúrgicos de la traqueostomía. La obstrucción del tubo, o sea, eso depende pues del personal de enfermería, estar aspirando con todo el cuidado y si es posible tener un circuito cerrado para traqueostomía, porque muchas veces utilizan el circuito cerrado normal y obviamente pues no es lo ideal porque lastiman la vía aérea. La decanulación, que se llegara a salir la cánula, si no hay una persona que tenga experiencia en el procedimiento y volver a reiniciarlo cuando todavía no se cumplen el cuarto o quinto día,
que ya tenemos el estoma, es mejor intubar al paciente y esperar a que llegue alguien que esté familiarizado con el procedimiento y vuelva a hacerlo como si fuera la primera ocasión. La broncoaspiración es tener cuidado de tener el globo insuflado, ya lo mismo que los tubos orotraqueales, tener nuestros manómetros y que esté insuflado para evitar regurgitaciones, vómitos, todo eso. Y las complicaciones tardías, tenemos la estenosis que se presenta en un 6% de estos procedimientos, los granulomas en un 1%, las fístulas traqueoesofágicas y los cambios permanentes de voz. Aunque se reporta un porcentaje de 2% de los cambios de voz, en lo personal les puedo decir al seguimiento que hemos hecho y al final les voy a pasar unas gráficas ahí de nuestros números de pacientes que llevamos. No hemos tenido cambios de voz realmente, el paciente sigue hablando exactamente igual que antes de realizar el procedimiento. Las complicaciones, la traqueostomía quirúrgica se ha reportado hasta un 36.1%, hay literatura que reportan hasta 60, 50, 40% de complicaciones. Más o menos en relación a la traqueostomía percutánea lo que se reporta es un 6%. Por aquí afuera yo vi un cartel de Médica Sur que realizaron un estudio con 104 pacientes, si mal no recuerdo, tienen complicaciones del 4.8%. Entonces, pues, o sea, si estamos bajando eso, quiere decir que la experiencia de ellos es buena y que estamos disminuyendo con este procedimiento los riesgos del paciente. La primera traqueostomía percutánea que se realizó fue hecha por Sheldon en el 55, más sin embargo tuvieron que pasar prácticamente 40 años por el tipo de implemento, de material que se utilizó, era muy cortante, era muy traumático, hubo muchas lesiones, hubo muchas defunciones y se fue modificando hasta en 1985, donde el doctor Ziegler llevó a cabo la primera traqueostomía en la cama del paciente, pero pues obviamente tuvieron que pasar igual varios años para modificar la técnica y modificar los kits que se utilizaban en ese entonces. El dilatador de Toy Wells, que lo reportaron en 1969, si ven, pues es muy traumático, es una cuchilla y termina la punta, es cortante, entonces pues obviamente también ahí tuvieron mucho trauma de tejidos y fallecimientos. En el 85 pues ya se describieron la dilatación secuencial, que fue la técnica modificada de Ziegler. En el 89 Rapitrace, que es un forceps, también con sus puntas muy cortantes y que se pasan, todos estos procedimientos prácticamente son a base de la técnica de Sellinger. Primero se pasa una guía y sobre la guía se trabaja como cuando ponemos un catéter subclavio. El de Griffith, que es donde hay muchos artículos reportados, también se pasa una guía, la pinza está acanalada y sobre esa se va disecando y se pasa igualmente el forceps para ir abriendo hasta pasar nuestra cánula, que sería eso, la dilatación de esa misma técnica. Este equipo es de Portex, es de los primeros que salieron. La técnica por broncoscopía, lo que les decía, o sea, si nos están diciendo, pues mira, ya estás en la luz, o sea, ya es imposible que hagamos una falsa vía, es un procedimiento seguro con el broncoscopio. Y hay otra técnica, la de Fantoni, que es la traslaringe, esa es basada en la gastrostomía endoscópica. Se hace el procedimiento, se localiza de adentro hacia afuera, se pasa la guía y se hace el procedimiento en una forma segura también. El kit de Portex, que es uno de los más conocidos aquí, al igual que el Burrino. El Burrino es dilatador único, que ya también Portex tiene su versión, no la tenemos aquí a nivel nacional, pero existe, es el Ultraperc, y este es el que más utilizamos a nivel nacional, al igual que el dilatador único. Son dilatadores secuenciales, la guía madre, trae hoja de bisturí, trae la endocánula, el primer dilatador de 10 French, la aguja por donde se pasa la guía,
trae su cánula, el aditamento, trae gilocaína al 2%, trae su velcro para fijar la cánula, la guía, trae 2 jeringas y en la parte de abajo trae un campo, trae gasas, que es lo que requerimos, no necesitamos más para el procedimiento. Anteriormente para hacer ese procedimiento pues se vestía uno como si fuera a pasar a quirófano. En la actualidad en Estados Unidos se ponen bata para seguridad de uno y guantes, ni cubrebocas pensando en que la vía aérea ya está contaminada. Este es el otro kit que no lo tenemos a nivel nacional, es de Portex, es dilatador único también como el Blue Rhino y pues trae igual todo su aditamento para realizar el procedimiento. Este es el de Cook, el Blue Rhino. Hay muchos estudios donde pues, ya hablan de en cuanto al tiempo de realizar el procedimiento. En la literatura y en las terapias actualmente todavía muchas veces decimos, pues es que este paciente se puede decanular y hay ocasiones en que lo decanulamos en tiempo 2, 3 veces y se reintuba. O sea, si un paciente no se puede extubar antes del 10º día y tenemos ya alguna decanulación que corrió en riesgo su vida, les puedo decir, hace como 15 días me tocó que se decanuló un paciente y es el más difícil que he tenido, duré como 40 minutos en poder canularlo, los anestesiólogos estaban ocupados y es la primera vez que pido que realicen, pero no tenía una persona confiable para que me cuidara la vía aérea, entonces no me iba a exponer a hacer el procedimiento, aunque yo sea muy rápida, pues si el paciente no está saturando lo adecuado, pues entonces no hacer el procedimiento. Entonces los artículos hablan en cuanto al tiempo. Cada vez la tendencia es hacer las traqueostomías tempranas. Por ahí hay una guía de España que está en internet donde dicen ellos, si el paciente va a requerir o tiene probabilidades de ser decanulado antes del 10º día, ellos hacen las traqueostomías antes de 72 horas. Entonces hay que ver esto, o sea, nosotros sí lo estamos haciendo, nosotros hacemos traqueostomías tempranas, y pues, le damos oportunidad cuando es posible y creemos que lo podemos decanular hasta el 10º día. No se puede, antes del 10º día estamos realizando nosotros nuestro procedimiento. Y estos mismos hay diferentes artículos donde nos comentan y ya está ampliamente escrito. O sea, el paciente que está intubado y tiene un tubo orotraqueal, muchas veces si no se le da la aspiración adecuada, tiende a taparse el tubo orotraqueal y respirar por un popote es difícil, ahora por un popote tapado, como lo hemos sacado nosotros cuando hacemos el procedimiento, decimos, pues si el paciente está tranquilo y hay veces tienen oclusiones de más del 40-50% de la luz, pues los pacientes se despiertan angustiados, se agitan, muerden el tubo, sobre todo en pacientes aprensivos o todo eso, es más difícil decanullarlo y es más fácil para nosotros como intensivistas decir, está inquieto, no lo puedo progresar, duérmanlo. Entonces, nos ahorramos sedación, analgesia, tiempos de estancia, tiempos de ventilación, si el paciente se le realiza una traqueostomía en forma temprana. Igual, o sea, hay bastante literatura donde ya precisamente por las complicaciones que hay y por lo que hemos visto que ha habido mayor avance hacia menor grado de complicaciones en la percutánea, es mejor hacerla en forma percutánea. En cuanto a riesgos, beneficios, todo al 100% mejor. A nivel nacional solo tenemos 2 artículos realmente reportados, que es el del Hospital Militar del doctor Arzate Villafaña, y colaboradores allí con el doctor Guadalupe Mesa. Este lo publicaron en el 2002, fue de 35 pacientes, y ellos concuerdan que es un procedimiento seguro, rápido y que económicamente es 3 veces más económico que la traqueostomía abierta. Ya han seguido haciendo, llevan ya más de 180 traqueostomías, por lo que me comentaba por ahí la doctora García, que trabaja o hizo su especialidad ahí en el hospital, y otro.
que yo no conozco al doctor Manuel Ramírez, pero es egresado también del Hospital Militar. Este estudio fue enviado en el 2004 y aceptado y publicado en el 2005 del Hospital Militar de Irapuato, del regional. Ahí nada más son 14 pacientes y ellos hablan de que, pues bueno, son muy poquitos pacientes, pero tienen una experiencia favorable, los han podido seguir y los pacientes están vivos. Fue un procedimiento seguro, con un tiempo medio como de 8 minutos el procedimiento, y que, pues bueno, ellos están a favor también de esto. Son los dos artículos realmente publicados. Por ahí hay varios carteles que he visto yo que han publicado en congresos, mas sin embargo, pues no hay nada publicado como tal. Y en cuanto a lo económico y tiempo, pues también lo que les comentaba, está ampliamente descrito. El hacerla percutánea como hacerla en la cama del paciente ahorra anestesiólogo, tiempo quirúrgico, cirujano y se duplican los costos. Las indicaciones de la traqueostomía temprana, pues lo que les comentaba, un paciente que va a requerir por más de 10 días ventilación mecánica, las polineuropatías o miopatías severas, que sabemos que no vamos a poder quitar a ese paciente del ventilador, pues hay que pensar en realizar una traqueostomía. Cuando tienen abundantes secreciones, aunque si el paciente está despierto, cruzó por un proceso neumónico que más o menos está corregido, pero no tiene un buen esfuerzo de oxígeno, pues va a ser imposible. Lo podemos decanular 1, 2, 3 veces y el paciente de todas maneras casi siempre, por lo que hemos observado, va a caer de nuevo al ventilador. Las indicaciones de traqueostomía temprana, pues la obesidad, un paciente obeso que tenga una patología muy severa y que sabemos que es una vía aérea difícil, que no lo vamos a poder decanular, deberíamos de pensar en realizar el procedimiento. Cualquier paciente que tenga 2 extubaciones fallidas y que hayamos puesto en riesgo la vida del paciente por intentar decanularlo y que nos corra la urgencia de intubarlo, preferible realizar una traqueostomía, y sobre todo el compromiso neurológico severo. Si ya sabemos que el paciente tiene un daño severo, ¿para qué esperar a hacer una traqueostomía a los 20 días cuando es improbable sacarlo antes de ese tiempo del ventilador o tal vez nunca? La traqueostomía temprana contra la intubación orotraqueal y realizar una traqueostomía tardía nos ha disminuido la mortalidad, disminución de los días de estancia, disminución de los días de ventilación mecánica, disminución de las complicaciones infecciosas. Si tenemos un paciente con una fractura del Lefford 3 que sabemos que de todas maneras va a pasar a quirófano, que les facilita al cirujano, por ejemplo, manipular, lo ideal también aquí es en estos pacientes. Esa es de la misma paciente, llegó ese día y ese mismo día le hicimos su traqueostomía. Los pacientes obesos, aquí acabábamos de decanular al paciente, la que siguen. Si están las caras de los pacientes, que no es lo ideal, siempre se toman las fotos cubiertas, es porque se pidió el permiso. Aquí está el paciente despierto, tengo bastantes fotos ya con él decanulado, después de cómo cicatrizó y todo eso. Este paciente estuvo también con nosotros allí en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Lomas Verdes como mes y medio, quemaduras importantes, compromiso vascular de ambas manos. Se le hizo su traqueostomía y ya aquí fue cuando estaba sin ventilador. Yo todavía lo vi esa semana ahí. A la siguiente semana subí a verlo a piso y le tenía prácticamente 2 días que le habían quitado la cánula de traqueostomía. Todavía tenía hiperemia del sitio local y la cicatriz. Este paciente lo decanulamos el 30 de marzo del 2005 y al siguiente día, vean, o sea, realmente estéticamente esto a futuro se ve bien. Este es un paciente con una toma a los 6 meses, o sea, la cicatriz es mínima.
Nosotros hicimos un corte preliminar en el 2005 para ver cómo estábamos en cuanto al procedimiento y dividimos en grupo de edades menores de 40 años, de 40 a 65 años y más de 65 años. En ese momento los que sobrevivían eran 30 y 8 habían fallecido de 38 pacientes. En menores de 40 años, de 41 a 65, sobrevivían 33, habían fallecido 18, más de 65, sobrevivían 29 y habían fallecido 29. La asociación entre días de intubación endotraqueal y mortalidad, nosotros vimos para ver cómo íbamos, si era lo adecuado realizar en forma temprana o tardía, menos de 7 días nosotros, o más de 8 días la tardía. En ese tiempo sobrevivían 51 y habían fallecido 29 en los tempranos, y en los tardíos 29 y 24, casi iban al 50 y al 50. La asociación entre diagnóstico y mortalidad en pacientes con traqueostomía, nosotros los dividimos en 3 grupos: los neurológicos y neuroquirúrgicos, los CBC, todos los pacientes con traumas craneoencefálicos, y los sépticos, ya fueran abdominales, pulmonares, tejidos blandos y otras patologías como los epocosos, polineuropatías y algo otras patologías que ingresen ahí. En los neurológicos sobrevivían 41 y habían fallecido 9, en los sépticos 22 y habían fallecido 18, y en otros grupos 25 y 17. Entonces pues, nosotros vimos que teníamos mayor sobrevivencia porque estábamos haciendo procedimientos tempranos. Quisimos asociarlo, la que sigue, asociamos los días de intubación endotraqueal, diagnóstico y mortalidad. En los mismos grupos, para hacer una correlación, vimos los de menos de 7 días y más de 7 días. La patología neurológica, vimos que los neurológicos en ese momento vivían 29 y habían fallecido 3 en los de menos de 7 días. Y en los de mayores de 7 días de intubación vivían 10 y habían fallecido 6. En los sépticos prácticamente no había mucha variación, vivían 11 y habían fallecido 6. Acá 7 y 11, y en otras patologías 51, 19, 29 y 24. Entonces fue cuando nosotros nos inclinamos al paciente neurológico realizarle las traqueostomías en forma temprana, y sobre todo si eran pacientes jóvenes. Ahorita terminamos una tesis de un pasante de medicina para recabar aún más datos de cuando empezamos a hacer nosotros las traqueostomías en el 2003, febrero del 2003. Cerramos esto en diciembre del 2006, aquí teníamos 231 pacientes. En ese tiempo teníamos un total de ingresos a la terapia intensiva de 1.998, de los cuales 231 requirieron traqueostomías percutáneas, bueno, que le hicimos traqueostomías por el método percutáneo, que fue el 11.65 del total. En forma temprana hicimos 77 y en forma tardía 23%. La mortalidad global de nuestra terapia en ese tiempo era del 26.63%, 19.36 correspondieron a pacientes con traqueostomía, 103, y eso hablando no de mortalidad dentro de la terapia. Fueron los pacientes incluso que subían a piso y que llegaban a fallecer, o sea, estuvimos haciendo el seguimiento para ver cómo íbamos. Los rangos de edad en que realizamos las traqueostomías fueron de 17 a 98 con una media de 56 años. El sexo masculino, el sexo femenino 38.9, el masculino 61.1. Los diagnósticos 19.9 de TCs, EBCs de 21.6, sépticos de 13.4 y otras causas 45.1. Y nuestras complicaciones hasta el cierre de ese momento fue del 3.89. De 231 pacientes solamente tuvimos 9 pacientes complicados, 5 estenosis, 3 supraglóticas al hacerles, porque en el hospital tenemos neumología y son los que están haciendo el seguimiento broncoscópico.
3 fueron supraglóticos, del sitio de la traqueostomía hacia abajo estaba íntegro al 100%, entonces no son correlacionados con el procedimiento. Otras complicaciones que tuvimos fue inserción paratraqueal, sobre todo en la curva de aprendizaje, neumotórax, y 2 sangrados también en la curva de aprendizaje, que de hecho el doctor Vázquez de ANDA, que hizo una, dice, bueno, era su primera, había visto, y dice, es muy fácil, déjenme hacer, y él dice, pues eso también se reporta, o sea, me sangró 120 mililitros, se angustió en el momento, y pues bueno, terminamos haciendo el procedimiento otras personas, porque tenía un vaso accesorio que por suerte lo picó y pues o sea en lo que se prepara el material para abrir y revisar, ligar ese vasito, se terminó en forma percutánea de todas maneras la traqueostomía y que pues el paciente actualmente sigue vivo, o sea no falleció. Tuvimos que fue el sangrado mayor y uno de 60 mililitros, regularmente el sangrado para nosotros es de menos de 5 mililitros. Corre el video, Gaby, por favor, el que está como número 1. Para ver el procedimiento, realmente aquí lo veríamos en maniquí, lo vamos a hacer práctico si nos queda un poquito de tiempo. Lo que debemos de tener, elegir a nuestro paciente, esta es nuestra unidad de terapia intensiva, lo grabamos ahora en la semana para cortarlo lo más pronto. Debemos de tener la monitorización adecuada del paciente. ¿Sí está corriendo? Si no corre, que lo pasen de mi USB, porque lo pasaron a la computadora y a lo mejor no lo jalo bien. Pues le voy a decir que se inscriban con ustedes, que irían 20 personas. Pues les digo y a ver quién llega. Bueno, lo que les decía es elegir a nuestro paciente, tener todo listo para el procedimiento. Aquí vamos a ir secuencial. A mí lo que me interesa es que conozcan el material, que vean que todo se tiene listo, que cada quien hace su función, que se preparan, se prueba el globo, se abre el kit y cómo lo vamos realizando. Este es nuestro paciente antes de realizarle el procedimiento. Aquí ahorita se ve otra vez la gráfica del ventilador. Siempre es importante reajustar los parámetros del ventilador. Este paciente lo tenía al 60%, se subió al 100%, la frecuencia respiratoria de estar en 14 se subió a 22, para tener un tiempo adecuado si el paciente se nos desatura durante el procedimiento, tener listo todos los medicamentos, el AMBU, sedación, analgesia, tubos orotraqueales, guantes, el bulto para hiperextender el cuello, el carro rojo, el kit que hayamos elegido. Nosotros regularmente utilizamos la cánula 8, solamente por allí en algunos pacientes hemos puesto 7, pero regularmente ocupamos 8. Tener todo el material, gorros, cubrebocas, ya sin que lo pidamos nosotros allí como rutina. Vamos a hacer una traqueostomía, el equipo de enfermería
tiene todo listo. No me gusta correr, y ya lo saben, por aquí hay personal de enfermería de allá de nuestro hospital. Yo les digo, vamos a hacer equipo y ellos perfectamente tienen ambú, cánulas, todo, hilo. No tenemos que correr a buscar algo, ya están muy familiarizados con el procedimiento. Actualmente tenemos más de 360 procedimientos realizados ya. Guantes en todos los números, porque hay veces alguien ayuda a aspirar y que buscar guantes de mayor número porque nada más tenían 6, porque yo soy 6, 6 y medio, entonces siempre tenemos todo listo. Gel, la gilocaína spray que se utiliza, el laringo probado, el carro rojo. Aquí tenemos 3 kits, el 7, el 8 y el 9. Eso nada más lo tomamos para que conozcan los 3 números, ya no hay medios números como antes. Tener siempre la sedación que tengamos en nuestra unidad. Nosotros siempre utilizamos casi propofol. Cuando están intubados y con sedación, pues ya nomás se pasa un bolito extra y les pasamos cisatracurio como relajante, pero pues bueno, se utiliza el que tengamos en nuestra unidad. Tener listas nuestras cánulas, siempre se debe tener una cánula, un número más pequeño a la que tiene el paciente en ese momento. Aquí es antes de empezar, vimos los parámetros 60%, 14 y es cuando lo reajustamos. Todo esto se hace antes de empezar el procedimiento. Nuestro monitor, o sea, es importante que lo vean, que el paciente esté saturando en forma adecuada, su frecuencia cardíaca, todo siempre es importante tener una monitorización. Su presión arterial, saturación, frecuencia. Ver que el paciente esté perfectamente acoplado al ventilador para iniciar nuestro procedimiento. Y mientras se probó el material, ya están pasando sedación. Se pasa la relajación. Y vamos a acomodar a nuestro paciente, y aquí se hace la hiperextensión cuando el paciente ya no va a estar haciendo esfuerzos, que esté cómodo. Quien cuida la vía aérea tiene que probar su laringo, aunque ya de enfermería nos haya dicho, siempre se prueba. Se tiene el ambú, se tiene la cánula, la guía para reintubar si fuera necesario. Ya sin que le digamos, ya va desinsuflando el globo, la ha aspirado para sacar las secreciones.
En lo mientras, pues ya se está preparando el equipo, quien vaya a hacer el procedimiento, probar la cánula. De todos los procedimientos que hemos hecho, en una ocasión nos salió una cánula, el globo, el neumotaponamiento roto, entonces siempre es importantísimo probarlo porque ya habíamos terminado y empezó a fugar aire, entonces siempre es importante no olvidar probar nuestra cánula antes de empezar el procedimiento. Ya se deja preparada, montada en el obturador y se deja, aquí hay una gasita con poquito gel para que pueda lubricarse y pasar más fácilmente. Pedimos gilocaína al 2%, en la literatura también se utiliza la conepinefrina pensando en que no sangre el paciente, nosotros siempre utilizamos al 2% simple. En el mismo kit tiene, quien lo conozca, si no aquí ahorita lo vamos a poner adelante, tiene 2 cubiertas donde podemos poner solución salina para tomar de ahí y no estar contaminando. Ya quien esté en la vía aérea desinsufla el globo y va a retirar la cánula. Ya nosotros pues, al principio hacíamos laringoscopías para ver que quedaba pues prácticamente abocada a las cuerdas bucales y ahorita ya simplemente la retira y dice, ya estoy bien. La retiramos a 14, 16, depende de la complexión del paciente y se vuelve a insuflar el globo para que no esté fugando. Y aquí pues no tenemos que esperar un ayuno prolongado, simplemente decimos, mañana le vamos a hacer traqueostomía al paciente o lo dejen en ayuno porque al rato le hacemos y si nada más tiene líquido se le hace un lavadito gástrico y más tarde se realiza el procedimiento. Ya se hace la asepsia. Y se coloque el campo. Nosotros tenemos un promedio de tiempo de 7 minutos, 7 a 12 minutos en el procedimiento como tal. Acostumbrados a poner un campito extra en la base porque ponemos nuestro equipo en los pies del paciente para no estar manipulando o volteando cuando no hay una mesa pequeña que todas están ocupadas. Y se pone todo el material a la mano de uno para poder tomarlo en el momento. Se decide en qué anillo traqueal se va a realizar, nosotros regularmente lo hacemos en el segundo o tercer espacio, se infiltra con gilocaína. Ahí están retirando un poquito la cánula porque cuando uno funciona, lo ideal no es funcionar el globo por si el procedimiento no se pudiera realizar, pues se insufla el globo y ya no pasa nada, pero cuando lo toca uno, pues o sea, rompe seguramente el neumotaponamiento en la mayoría de las ocasiones. Y se dejan, cuando ya se localiza la vía aérea, 0.5 mililitros de Hilom para evitar esfuerzo de oxígeno y todo eso. Y ya se pasa la aguja por donde se va a pasar la guía. Si ven, por ahí salen burbujitas, que es lo ideal, que estamos en vía aérea. Se pasa la guía metálica. Esta se pasa alrededor de 10-12 centímetros nomás,
tienen marcas ya en donde debe de quedar. Y se retira la aguja, ya se queda la pura guía para hacer la dilatación secuencial. Se pasa el primer dilatador, que es 10 French, realizando una incisión en la base del cuello de aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio. Y se introduce. Debe de pasar como si estuviéramos en mantequilla, un palillo, o sea, no debe tener mayor resistencia. Y sobre la guía metálica se pasa la guía tutor o guía madre que se llama y trae un botoncito negro en la punta que ese debe de quedar exactamente por debajo de la piel. Y ya sobre ambos se inicia la dilatación secuencial, se pasan 3 dilatadores, el 17 para una cánula 8. El 25, traen un número en la parte de arriba, o sea, no puede uno equivocarse porque son de grosor o de calibre mayor. El 32, y el 37, que es el último para poder pasar ya la cánula número 8. Y pasamos la guía que ya estaba previamente montada la cánula montada en el obturador sin ninguna resistencia. Se insufla el neumotaponamiento de la cánula, ya se está haciendo, y quien está en la ventilación nos pasa el circuito del ventilador. Y quien está cuidando la vía aérea tiene que auscultarlo, aunque veamos en el ventilador, lo que debemos de cuidar son ver que meta el volumen adecuado, la presión pico, el flujo, ver por oximetría si el paciente está saturando en la forma adecuada. Ahí la van a auscultar. Dice que sí. Dijo que sí. Y bueno, ya se quita el campo. Ya quien esté en la vía aérea aspira por la cánula orotraqueal que tenía, desinsufla el globo, retira la cánula. Vemos que estamos metiendo buen volumen, que en nuestros parámetros del monitor nuestro paciente nunca se inestabilizó. Bajamos frecuencia respiratoria la que tenía y el FiO2 a lo mejor nosotros lo hacemos en forma paliativa en los siguientes 30 minutos, lo bajamos 80% a 60, que era lo que tenía, a los otros 15 minutos fijamos la cánula, retiramos el bultito que le ponemos para hacer la posición de rociar al paciente y le solicitamos una radiografía de control.
En lo que termine el video, nada más les quiero comentar, vamos a hacer 2 procedimientos en vivo, obvio del tiempo lo íbamos a practicar aquí en los maniquís, está el material aquí, quien no lo conozca, hay 2 pacientes en Centro Médico de Occidente en terapia intensiva, que pueden entrar 8 personas por procedimiento, nos van a permitir hacer los procedimientos en los pacientes, creo que es a las 4 de la tarde, quien esté, a las 5, quien esté interesado puede contactar con las señoritas de Portex para que se anoten y pues bueno, allá nos vemos, tal vez hagamos una y podemos rifar el siguiente procedimiento en personal que estuvo aquí, que más o menos vio y obviamente asesorado en ese momento por una servidora. No sé si tengan alguna duda, pregunta en lo que concluye el... Sí, pero llegué tarde, doctor, pero ¿las primeras percutadas hicieron ya por broncoscopía o todas las han hecho así? Empezamos a hacerlas por broncoscopía, alrededor de 25. Para ver visualmente, ya había gente con experiencia allí, para ir viendo lo que se hacía, haciendo el seguimiento. Y realmente todo nuestro estudio, todas las que llevamos al momento, ya de esas 200, ahorita tenemos 360 traqueostomías, han sido cerradas. O sea, sin guía broncoscópica, en la cama del paciente, 9 pacientes complicados, y así entre comillas, porque para tener un 3.8 estamos rebasando lo que tenemos en la literatura. Yo estoy a favor, yo peleo mucho, por ejemplo, en el hospital de Lomas Verdes, yo veo mucho paciente neurológico quemado y yo digo, bueno, yo a se lo haría de primera instancia. El problema que tenemos ahí es que no compran el equipo, bloquean las salas y finalmente después de 20 días, 25, cirugía dice, sí se pudo extubar, y precisamente al muchacho que le ayudé a dirigir su tesis, que acaba de concluir, él hizo una estenosis traqueal con 7 días de intubación, él se decanuló, se tuvo un trauma craneoencefálico, no tiene secuelas, perdió 1 año y medio de la facultad, pero concluyó y terminó en una traqueoplastía en el INER, que dice, o sea, yo no le deseo eso a nadie, es que uno no los ve a futuro, realmente no tenemos un seguimiento. Es difícil reportar, por ejemplo, aunque sean estudios cortos, pues qué bueno que estos médicos del hospital militar lo han reportado, porque mucha gente hacemos y no lo hemos reportado, pero también para reportar algo ya con un seguimiento pues es mucho mejor, porque podemos decir, ya todos tienen broncoscopía, han muerto tantos están vivos, tantos se complicaron en X tiempo, y poder dar una experiencia un poquito mejor. No sé si tengan alguna otra pregunta, duda. Las complicaciones de los niños que han muerto después de la traqueostomía, que bajan al piso o algo así, ¿ha sido la muerte relacionada con el procedimiento? No, o sea, con que se tape la cánula con el manejo de las secreciones. No, aquí en el centro médico no, pero por ejemplo a mí sí me tocó ver un paciente de Lomas Verdes, fue un paciente que duró como 4 meses ahí en la terapia, se le hizo una traqueostomía, sube, y porque se tapó la cánula, al siguiente día de que se subió se murió. O sea, uno dice, se echa a perder 4 o 5 meses de trabajo. Entonces sí se da, o sea, yo creo que no es nomás en cualquier hospital. Cuando no se tiene la aspiración de secreciones en la forma adecuada, pues los pacientes se les puede ocluir la cánula en cualquier momento. Ya, bueno, pues si no hay más preguntas, pues muchas gracias y esperemos que haya sido adecuado para ustedes.